Muy bien. Em, el sistema nervioso, como sabemos, podemos dividirlo desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista anatómico, ¿cómo lo dividimos? Para empezar, una pregunta ahí general. Bueno, desde el punto de vista anatómico se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Aquí lo que vamos a abordar es el punto de vista funcional. Se divide funcionalmente en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Muy bien, entonces vamos a repasar esta imagen donde el sistema nervioso, desde el punto de vista estructural, se divide en central y periférico. Se dice que el sistema nervioso periférico se subdivide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. ¿Cuál es la primordial diferencia entre estos dos? Que aquellas fibras que están dirigidas a aquellos tejidos que nosotros no podemos controlar voluntariamente son las denominadas vísceras o tejido visceral, comprendiendo esto como músculo liso, que puede ser de tubo digestivo, o también puede ser el músculo cardíaco, el cual nosotros no podemos controlar, sino que nuestro corazón está pues aumentando su frecuencia cardíaca o disminuyéndola, así como también su fuerza de contracción de forma automática. Esto lo controla el sistema nervioso autónomo. O también está la secreción de ciertas glándulas internas, como por ejemplo glándulas asociadas al tubo digestivo. Mientras que por el otro lado, el sistema nervioso somático, hablando desde el punto de vista de control, de eferencia, es aquel tejido que nosotros sí podemos controlar a voluntad. El claro ejemplo de esto, o mejor dicho, el ejemplo de esto es el músculo esquelético, aquel músculo que está adherido a nuestras estructuras óseas y que nosotros pues podemos coordinar sus movimientos, ¿sí? Eso de forma muy general, pues el sistema nervioso somático no solo comprende la parte de eferencia o la parte de control, sino que también incluye también la sensibilidad desde los tejidos periféricos. Estamos hablando de piel, músculos, tendones, articulaciones. Viaja información sensitiva hacia el sistema nervioso central, por ejemplo, médula espinal o tronco encefálico, para al final interpretarse en la corteza cerebral. Entonces, el sistema nervioso somático comprende la sensibilidad somática general, pero primordialmente las eferencias somáticas o el control voluntario, ¿sí? Por otro lado, me salté esto en cuanto al sistema nervioso autónomo, es que este se va a dividir en simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático es aquel que va a estar en predominio cuando nosotros pues nos sintamos en peligro, cuando nuestro organismo detecta alguna especie de amenaza y nos indique que tenemos que correr. Por otro lado, la división parasimpática es aquella que se relaciona con la calma. Nosotros estamos en un estado basal, en un estado tranquilo, donde pues podemos llevar a cabo ciertas actividades, tales como alimentarnos, relajarnos, dormir, reproducirnos, etcétera. Ahora bien, lo que vamos a visualizar en esta ocasión va a ser el punto de vista anatómico principalmente. Nos vamos a enfocar en cómo está la distribución de las fibras destinadas al control somático y al control autónomo. Nos vamos a enfocar principalmente en las eferencias, ¿sí? Bien. Y esto, para entender esto, nos sirve bastante la médula espinal. Sin embargo, sabemos que a nivel del tronco encefálico también tenemos control autónomo y control somático. En primer lugar, en la médula espinal vamos a tener una distribución específica de neuronas o de fibras neuronales para el sistema nervioso somático. Empecemos por el control del músculo esquelético, aquel músculo que nosotros pues podemos controlar a voluntad. Partiendo de la médula espinal, en las astas anteriores grises están los somas neuronales de las motoneuronas. Estas motoneuronas desprenden sus axones para terminar formando la rama anterior del nervio raquídeo y esta se va a dirigir, hacia el músculo esquelético con la finalidad pues de que efectuemos ese movimiento. Si nos fijamos, solamente hay una neurona que se encarga de conectar el sistema nervioso central
a través del sistema nervioso periférico con el tejido destinado a efectuar o llevar a cabo la función. Por otro lado, el sistema nervioso somático también comprende, como dije anteriormente, la sensibilidad o información sensitiva que se dirige desde tejidos periféricos hacia la médula espinal o sistema nervioso central, pues también se incluye el tronco encefálico. Resulta de que esa información va a viajar por terminaciones nerviosas en receptores específicos dependiendo de lo que sea que se vaya a interpretar a nivel de la corteza cerebral. Puede ser dolor, temperatura, tacto. Esta información va a ascender por la raíz posterior de la médula espinal hasta que termina llegando a la asta posterior. Entonces, como podemos observar, precisamente por eso es que el sistema nervioso periférico suele dividirse en somático y autónomo, pues son esos componentes que forman los nervios periféricos, tanto motores como sensitivos, los que tienen esa finalidad pues de conectar los tejidos periféricos con el sistema nervioso central. Y bueno, concluyendo con eso, el sistema nervioso somático es una única neurona, la que conecta lo antes dicho. Bien, ahora, por otro lado, en el sistema nervioso autónomo, siempre vamos a tomar como punto de partida para esta explicación la médula espinal. Vamos a tener que las neuronas del sistema nervioso autónomo se les denominan neuronas autónomas, pero estas, en el caso de las eferencias, es decir, aquellas neuronas que se van a dirigir a controlar el músculo, en este caso involuntario o liso, ejemplo de esto pues es tubo digestivo o cualquier otra víscera, no van a originarse en las astas anteriores, sino que se van a originar en las denominadas astas intermedio-laterales. Estas se van a encontrar en las regiones laterales de la médula espinal, siempre son sustancia gris, pero se encuentran, bueno, son intermedias, entonces se va a encontrar entre las astas posteriores y las astas anteriores. A nivel de este esquema no se mira muy bien, pero ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces estas neuronas desprenden sus axones que terminan abandonando la médula espinal, eso sí, a través de las raíces anteriores, y al final van a establecer sinapsis con una segunda neurona. Esta es la principal diferencia desde el punto de vista anatómico, ¿verdad? O a nivel de las neuronas, que vamos a tener para el control de un músculo o de alguna víscera, mejor dicho, o músculo involuntario, alguna glándula puede ser, vamos a tener una primera neurona denominada neurona preganglionar y una neurona postganglionar. ¿Qué significa esto? De que esas neuronas van a establecer sinapsis a nivel de un ganglio. Y esto se repite siempre en el sistema nervioso autónomo, sea que estemos en sistema nervioso simpático o parasimpático. Ahora, en cuanto a la sensibilidad, no nos vamos a detener tanto, pero sepan de que las vísceras, al igual que el tejido del músculo esquelético o así como la piel, las vísceras también tienen sensibilidad. Y esa sensibilidad viaja a través de, en este caso, a nivel de este esquema, por las astas posteriores de la médula espinal. Y pues es sensibilidad visceral denominada. Entonces aquí vamos a tener dos tipos de neuronas. Vamos a tener neuronas eferentes, somáticas y viscerales. Las eferencias están implicadas en el control de una estructura y las somáticas, ya las detallamos, son las que se van a dirigir a músculo esquelético, aquel que nosotros pues podemos controlar. Mientras que las neuronas eferentes viscerales son las que se van a dirigir a aquel músculo o aquellas glándulas, aquellas vísceras que nosotros no podemos controlar conscientemente. Y eso es controlado por el sistema nervioso autónomo. Y en cuanto a las neuronas aferentes, ya conocemos este concepto de aferencias, es aquella información sensitiva que va desde la periferia hacia el sistema nervioso central, con la finalidad de interpretarse. Y hay tanto somáticas como viscerales, correspondiendo estas pues a cada tipo de tejido, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces, este esquema rápido, vemos la distribución nuevamente en cuanto a las eferencias del sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Este es sistema nervioso central, entendiéndose esta barra como amarilla, sea médula espinal o sea tronco encefálico. Si es control somático, las neuronas son denominadas motoneuronas
y se van a dirigir hacia músculo esquelético. Y si nos fijamos, solamente tiene su soma neuronal y su axón, que va a terminar llegando al músculo esquelético. Mientras que por el otro lado, las eferencias autónomas tienen una neurona preganglionar antes de llegar a este ganglio, antes de llegar al ganglio, perdón. Y luego van a establecer sinapsis con neuronas postganglionares, las cuales sí van a terminar dirigiéndose hacia el músculo involuntario. Otra cosa que podemos detallar es que siempre esta neurona preganglionar va a tener vaina de mielina y la fibra es de tipo B. Mientras que por el otro lado, las neuronas postganglionares van a ser fibras de tipo C, las cuales están desprovistas de mielina. Mientras que las motoneuronas, si están dirigidas a músculo esquelético voluntario, van a ser de tipo A alfa. Pero también se dirigen hacia los usos neuromusculares, que son unos órganos que se encuentran en la profundidad del músculo esquelético, que van a ser de tipo A gamma. Muy bien, ahora, sistema nervioso somático en términos generales de eferencias o de control. El músculo esquelético se controla en este esquema a nivel de la médula espinal por una neurona que tiene su soma y desprende su axón hasta el músculo. El neurotransmisor que se libera es acetilcolina. Sin embargo, esto es lo importante, el control tanto del sistema nervioso somático como del sistema nervioso autónomo se da por centros superiores que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Ejemplo de esto aquí a nivel del sistema nervioso somático es la corteza cerebral, la cual desde la corteza motora, en este caso a nivel del lóbulo frontal, en el giro precentral, va a descender o van a haber motoneuronas descendentes que se dirigen por todo lo largo del sistema nervioso central, médula espinal, hasta establecer sinapsis con esta motoneurona para controlarla. Y muy bien, esto es un poco de lo mismo. Las anteriores controlan el músculo esquelético, sin embargo, este músculo esquelético también tiene órganos sensitivos que se denominan usos neuromusculares que van a llevar información sensitiva por la raíz posterior a la médula espinal. Ahora, algo importante es que el sistema nervioso somático se va a entender en mayor detalle cuando vean efectores y los receptores, que son en los repasos de mañana. Pues ahí se detalla más cada tipo de sensibilidad, dolor, temperatura, tacto, etcétera. Y entonces, hasta aquí, sistema nervioso somático. No, hasta aquí no, porque resulta que también traigo un ejemplo a nivel del tronco encefálico. Lo anterior fue a nivel de médula espinal, pero a nivel del tronco encefálico también vamos a tener control motor, pero esta vez a partir de nervios craneales. El ejemplo que tengo aquí es, por ejemplo, el trigémino, donde siempre es sistema nervioso somático, pues el nervio trigémino va a desprender a través de su rama más inferior, que se llama mandibular, fibras hacia los músculos de la masticación. Entonces nosotros podemos controlar de forma voluntaria los músculos de la masticación. Entonces ese es un ejemplo como a nivel craneal, ¿no? De esta misma función somática. Y también hay información sensitiva que el mismo nervio trigémino lleva desde la cara, el rostro, la mandíbula, las mucosas nasales, la boca y también el cuero cabelludo, la región anterior del cuero cabelludo, desde la mitad hacia adelante, desde el vértex hacia anterior, lleva información sensitiva que pues termina llegando hasta el tronco encefálico. Y luego esto se dirige a centros superiores para ser interpretada dicha información sensitiva. No sé qué ha sucedido con el esquema aquí, pero bueno. El sistema nervioso autónomo es en el que nos vamos a detener más. Pues este sí es algo más complejo, ¿no? Resulta de que el sistema nervioso autónomo también tiene fibras, como lo describimos anteriormente, periféricas, pero estas van a estar compuestas por dos neuronas, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Sin embargo, la neurona preganglionar que se encuentra a nivel del sistema nervioso central tiene control superior o control del sistema nervioso central desde centros superiores. En particular, el más importante de todos se dice es el hipotálamo. Control autónomo y hipotálamo, el principal, tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático.
Bien, entonces la organización general del sistema nervioso autónomo hace referencia a dónde se encuentran sus centros, ¿verdad? Centros de control. A nivel de la médula espinal, en las astas intermediolaterales, vamos a tener los somas neuronales de las neuronas preganglionares. A nivel del tronco encefálico, lo mismo. También encontramos neuronas preganglionares. El hipotálamo es el centro superior encargado de controlar las neuronas que se encuentran tanto en tronco encefálico como en médula espinal. Y también porciones de la corteza cerebral tienen esta función de controlar las neuronas que se encuentran a nivel de médula espinal y tronco encefálico preganglionares autónomas. Hay otros centros, como por ejemplo la formación reticular, se dice también está implicada en dicho control. Ahora bien, organización del sistema nervioso autónomo, perdón, es sistema nervioso periférico, perdón, simpático y sistema nervioso parasimpático. Cada uno de estos pues está asociado con una función específica, o mejor dicho, va a haber un predominio de este dependiendo de la situación en que nosotros nos encontremos. Y es que nuestro sistema nervioso nos adapta a esa situación que sea que nosotros estemos pasando. Si pues peligramos, por ejemplo, a nivel de algún león nos quiere comer o nos sentimos estresados, porque también podemos percibir cualquier tipo de estímulo estresor como un peligro, nuestro organismo así lo detecta, ciertas señales de alarma ponen en marcha en nuestro organismo ciertos patrones que nos van a hacer huir de ese peligro. Como por ejemplo, se aumenta nuestra frecuencia cardíaca a nivel del sistema nervioso simpático cuando hay predominio de este. Aumenta la presión arterial. Hay una redistribución del flujo sanguíneo en nuestro organismo con la finalidad de que nosotros tengamos fuertes, vigorosos, aquellos músculos que nos van a ayudar a correr o a pelear, como por ejemplo, hay mayor flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético en nuestras extremidades superiores e inferiores y menor flujo sanguíneo a nivel de nuestras vísceras. A nivel de tubo digestivo, para ser específico, pues nosotros no necesitamos hacer ningún tipo de digestión o cualquier actividad basal en ese momento. Mientras que por el otro lado está el sistema nervioso parasimpático, que aquí es completamente lo opuesto o serían como antagonistas. Cuando hay predominio del uno, el otro se disminuye y viceversa. Entonces, en el caso del sistema nervioso parasimpático, estamos más relajados, nos disminuye nuestro estrés, disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta el peristaltismo a nivel del tubo digestivo, aumentan las secreciones a nivel del tubo digestivo con la finalidad de que podamos absorber mejor nuestros alimentos en un estado basal, tranquilo. Y bueno, también se relaciona con la reproducción, la actividad sexual. Y bueno, aquí nuevamente una imagen donde vamos a tener un equilibrio. Cuando hay predominio de uno de los sistemas, por ejemplo aquí el simpático, va a reducirse el sistema nervioso parasimpático. Muy bien, ahora, el control del sistema nervioso autónomo va a estar dividido, como dijimos anteriormente, en simpático y parasimpático. Eso desde el punto de vista funcional. Sin embargo, vamos a tener localizaciones a nivel del sistema nervioso central, donde vamos a tener neuronas destinadas al control simpático o parasimpático. A nivel torácico y lumbar, vamos a tener las neuronas preganglionares que van a encargarse del control simpático. Mientras que a nivel craneal y sacro, estas neuronas preganglionares van a tener el control parasimpático. Sin embargo, son específicos los segmentos medulares o de nervios raquídeos donde van a originarse o de donde van a salir estas fibras. A nivel torácico y lumbar, las fibras simpáticas van a salir a nivel T1 o los nervios T1 hasta L2, hasta el lumbar número 2, por toda la médula espinal a nivel torácico y lumbar, pero hasta L2 vamos a tener que salen las fibras preganglionares simpáticas. Mientras que por el otro lado, el control parasimpático lo tienen las neuronas que salen del tronco encefálico, pero a partir de ciertos nervios craneales. Estos son el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. ¿Cuáles son estos nervios craneales? El oculomotor, el facial, el glosofaríngeo y el vago. Mientras que por el otro lado, a nivel de la médula espinal, a nivel sacro,
va a comprender los niveles S2, S3 y S4. Y bien, al final, estas fibras van a terminar inervando ciertas estructuras y van a tener ese efecto antagonista o podríamos decir opuesto, como por ejemplo el ya mencionado corazón, ¿no? Que el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca mientras que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca. El simpático aumenta. Ahora bien, disposición general de estas fibras. Aquí lo que tenemos, estos somas neuronales que podemos observar, son los somas neuronales de las neuronas, valga la redundancia, preganglionares, las cuales se encuentran en el sistema nervioso central. Y estas que tenemos en rojo van a ser en sistema nervioso simpático y estas en parasimpático. Diferencias así morfológicas de la célula o de las fibras. En sistema nervioso simpático, las neuronas preganglionares suelen ser cortas hasta que llegan a su ganglio. Y las neuronas que salen del ganglio o postganglionares que desprenden su fibra, su axón, van a ser largas hasta que van a terminar llegando al tejido que van a inervar. Mientras que las parasimpáticas, por otro lado, van a tener su neurona preganglionar con un axón bastante largo y luego en el ganglio parasimpático que establecen sinapsis con la neurona postganglionar, vamos a poder observar que dicha neurona tiene un axón bastante corto una vez termina por llegar al tejido que inerva. Nuevamente, ¿cuáles son los tejidos que inerva el sistema nervioso autónomo, sea simpático o parasimpático? En la gran mayoría es músculo liso, glándulas y también pues entendiéndose músculo liso no solo las grandes vísceras, sino también el músculo liso de vasos sanguíneos. Y bueno, el sistema nervioso parasimpático es fácil de escribirlo y eso lo vamos a dejar para el final, pero en cuanto al sistema nervioso simpático sí vamos a tener distintos tipos de rutas o recorridos que tienen estas neuronas. Y también vamos a tener neurotransmisores implicados. Vamos a empezar con sistema nervioso parasimpático, pues es más simple. La neurona preganglionar va a liberar acetilcolina a nivel de la neurona o a nivel del ganglio, perdón, parasimpático. Mientras que en el sistema nervioso parasimpático, la neurona postganglionar también va a liberar acetilcolina. Y algo que deben recordar siempre es que la neurona preganglionar siempre va a liberar acetilcolina y se va a unir a receptores que se encuentran a nivel de las neuronas postganglionares denominados receptores nínicos. Mientras que si la neurona postganglionar lo que libera es acetilcolina y ya llega a la víscera, se va a unir a receptores denominados muscarínicos. Ahora, ¿hasta aquí está claro? Sí. Bien. En el sistema nervioso simpático ocurre algo distinto, y es que si bien la neurona preganglionar libera acetilcolina, van a haber van a haber variantes, ¿no? En primer lugar, vamos a tomar la más sencilla, y es que en la mayoría de neuronas postganglionares, el neurotransmisor que se va a liberar es noradrenalina. En la gran mayoría de órganos o tejidos donde la neurona postganglionar libera su neurotransmisor, este es noradrenalina. Y algunos ejemplos, aquí tenemos el corazón y vasos sanguíneos. Resulta de que va a haber un efecto distinto por parte de estos neurotransmisores dependiendo del receptor que tengan los tejidos. ¿Sí? Ahora, resulta de que hay unos tejidos donde la neurona postganglionar no libera noradrenalina, sino que lo que libera es acetilcolina. Y estas excepciones son las glándulas sudoríparas y también los músculos piloerectores, así como también los vasos sanguíneos de músculo esquelético. En estos casos, la neurona postganglionar no va a liberar noradrenalina, lo que va a liberar es acetilcolina y nuevamente se va a adherir o se va a unir, perdón, a
receptores muscarínicos. Entonces, ¿qué genera el sistema nervioso simpático? Aquí que ya tenemos las glándulas sudoríparas, genera bastante sudoración. A nivel de los vasos sanguíneos, de músculo esquelético, genera vasodilatación, pues nosotros necesitamos mayor cantidad de sangre a nivel de dichos tejidos, de dicho músculo esquelético para correr o para pelear, ¿verdad? En el predominio simpático. Aunque por lo general el sistema nervioso simpático lo que hace es generar una vasoconstricción, disminuir el diámetro de los vasos sanguíneos, pero eso lo hace la noradrenalina. Claro, esta vez a nivel de vísceras, pues de vísceras, por ejemplo, tubo digestivo, donde no se requiere que estos, bueno, que este control simpático, o mejor dicho, que el sistema nervioso actúe a ese nivel, ¿sí? Necesitamos la sangre distribuida a nivel de tejido muscular esquelético. Y bueno, resulta de que hay una tercera opción donde, o mejor dicho, una variante donde el sistema nervioso simpático desprende la neurona o el axón, la neurona preganglionar y termina por llegar a la glándula suprarrenal. Específicamente, estimula unas células que se llaman células cromafines en la médula de la glándula suprarrenal, donde éstas luego liberan adrenalina. Entonces, este es como un efecto potenciador, pero en esta ocasión, a partir de la glándula, como es un órgano endocrino, va a liberar su material, adrenalina, una neurohormona, podría decirse, a nivel del torrente sanguíneo, donde pues va a terminar por potenciar aún este efecto simpático. Muy bien, ¿qué sucede a nivel de los ganglios autónomos? Dijimos que tenemos una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Una va a estimular a la otra. Sin embargo, también a nivel de esos ganglios vamos a tener unas células que se encargan de modular esta interacción entre la neurona preganglionar y la postganglionar. A estas neuronas, perdón, a estas células se les denomina P y F por sus siglas, pero son células pequeñas intensamente fluorescentes, las cuales se dice liberan el neurotransmisor dopamina y tienen esa función de modular, regular, por decirlo de algún modo, la interacción entre la neurona preganglionar y postganglionar. Ahora bien, vamos a hablar un poco del sistema nervioso simpático. De nuevo, las neuronas en las astas intermedio-laterales de la médula espinal. Y este patrón va a repetirse siempre, donde la neurona preganglionar tiene mielina, pero al establecer sinapsis con la neurona postganglionar, esta segunda neurona no va a tener mielina, es de tipo C, mientras que la preganglionar es de tipo B. Ahora, ¿dónde se encuentran esos ganglios a nivel del sistema nervioso simpático? Vamos a tener en primera instancia los ganglios paravertebrales. Podríamos decir, a ambos lados de la columna vertebral, ¿sí? Resulta de que los ganglios paravertebrales, al establecer las neuronas, pues, sinapsis con las postganglionares, van a terminar por dirigirse a aquellas vísceras que se encuentran a nivel torácico. Estaremos hablando aquí de corazón, estaremos hablando aquí de pulmones, ¿no? Generando el efecto que tenga que generar. Pero no solamente llegan a estos ganglios paravertebrales, sino que ya vamos a ver que pueden tener distintas rutas. Estas fibras preganglionares que también se denominan ramo comunicante blanco, precisamente porque tienen mielina. Mientras que la neurona postganglionar se denomina sus fibras o el conjunto de fibras ramo comunicante gris, porque están desprovistas de mielina. Muy bien. Sí, hay otros ganglios que están en la región anterior a la columna vertebral y están bastante próximos a las vísceras abdominales. Estos son los ganglios denominados colaterales o prevertebrales. En este caso, siempre a nivel de las astas intermedio-laterales, las neuronas simpáticas van a desprender sus axones mielínicos, no van a establecer sinapsis a nivel de los ganglios paravertebrales, sino que van a avanzar, van a avanzar, van a avanzar y van a establecer sinapsis, ahora sí, con la neurona postganglionar que va a estar destinada a inervar la víscera.
Bueno, esto ya lo dijimos, pero aquí creo que está más claro, ¿verdad? Para repasarlo, es que vamos a tener un transmisor preganglionar, es decir, la neurona preganglionar libera el neurotransmisor acetilcolina. Esto va a ser siempre tanto en sistema nervioso simpático como parasimpático. Y como aquí estamos hablando del sistema nervioso simpático, la neurona postganglionar lo que va a liberar es noradrenalina, en la gran mayoría de los casos a nivel de los tejidos. Porque ya sabemos de que hay excepciones. La neurona postganglionar libera acetilcolina en el caso de que esté por inervar glándulas sudoríparas, músculo piloerector y vasos sanguíneos de músculo esquelético. Ahora bien, les había dicho que habían 3 caminos para las neuronas simpáticas. En primer lugar, hasta el medio laterales, termina de establecer sinapsis en los ganglios cerebrales. Es una cadena, son una cadena de ganglios que se encuentran a nivel cervical, torácico y lumbar y hasta sacro, ¿sí? Pero resulta de que las fibras preganglionares solo salen desde los niveles torácicos y lumbares. Eso significa de que las neuronas preganglionares, para poder establecer sinapsis con aquellos ganglios que se encuentran a nivel sacro o a nivel cervical, deben bajar o subir. Estas neuronas, que son las mielínicas o ramos comunicante blanco, estas pueden descender o pueden ascender con la finalidad de dirigirse pues a esa neurona en la que van a establecer sinapsis, con la neurona postganglionar. Esta es la primera ruta. Luego, siempre desde las astas intermediolaterales, estas neuronas simpáticas desprenden sus axones que se van a terminar por dirigir hasta los ganglios prevertebrales o colaterales. Estos, como dijimos anteriormente, las fibras no establecen sinapsis a nivel de los ganglios paravertebrales, pero sí lo usan de ruta o camino para terminar llegando a los colaterales o prevertebrales, que ya dijimos, estos se encuentran asociados a las vísceras a nivel abdominal. Hay 3 ganglios específicos que reciben unos nombres dependiendo del vaso sanguíneo grande al que estén asociados a nivel abdominal. Ahí está el ganglio celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior, y bueno. Luego vamos a tener la tercera ruta, donde las neuronas preganglionares llevan su axón hasta establecer sinapsis a la glándula suprarrenal. Recordemos de que la sinapsis es una interacción entre células, no necesariamente tiene que ser neurona con neurona. Entonces va a haber una hendidura sináptica entre la neurona y también el tejido. En este caso estamos hablando de la glándula suprarrenal, donde se encuentran a nivel de la médula las células cromafines que van a terminar liberando adrenalina y también se dice noradrenalina, pero en esta ocasión en forma de neurohormonas hacia el torrente sanguíneo y se va a terminar pues por dirigir a los órganos donde lleve a cabo esta función simpática siempre, potenciadora, ¿no? Ahora sí, vamos con sistema nervioso parasimpático, el cual es más simple de entenderlo. Bien, en cuanto a la anatomía general, ya dijimos de que es a los niveles craneal y sacro, desde donde van a surgir las neuronas preganglionares o desde donde van a desprender sus axones. Y anteriormente, las fibras simpáticas, por lo general, van a desprender, la gran mayoría, un axón que es corto, las preganglionares, mientras que la postganglionar tiene un axón largo hasta el tejido. Aquí es lo opuesto. La neurona preganglionar es bastante extenso su axón y establece sinapsis a nivel de un ganglio que está bastante próximo a la víscera. Y en este ganglio se encuentran las neuronas postganglionares que tienen pues una neurona bastante corta, perdón, un axón de neurona bastante corto. Y de nuevo a nivel craneal y a nivel sacro. Las fibras parasimpáticas van a salir del sistema nervioso central tanto a nivel del tronco encefálico como a nivel de la médula espinal en los segmentos sacros. ¿Cuáles son los nervios craneales? El tercero, el séptimo, el noveno y el décimo tienen neuronas específicas con función parasimpática que son las que van a formar estas fibras preganglionares. Y pues a nivel raquídeo, prácticamente la distribución va a ser igual a lo que ya hemos venido mencionando del sistema nervioso simpático, donde desde astas intermedio laterales
salen las neuronas preganglionares, pero en esta ocasión a nivel sacro, porque es sistema nervioso pues, parasimpático. Ahora, este esquema nos sirve un poco para observar la distribución del sistema nervioso parasimpático. Y es que, si nos fijamos, de los niveles sacros, solo se va a controlar aquel tejido o aquellos órganos que se encuentran en la porción más caudal del cuerpo, a nivel de la pelvis, a nivel también del abdomen. La siguiente imagen nos ayuda mucho más. A nivel sacro, se van a emitir fibras parasimpáticas preganglionares hacia distintos órganos como vejiga, genitales, incluso vasos sanguíneos a nivel renal y también al tubo digestivo. Pero al tubo digestivo llegan hacia el colon descendente, el recto y el sigmoides. Bueno, esos detalles los verán ustedes en macro. Pero bueno, resulta de que es la porción más distal o terminal del tubo digestivo a donde van a terminar llegando estas fibras parasimpáticas, ¿sí? Y recordando de que la neurona postganglionar, su soma neuronal que va a terminar formando el ganglio parasimpático va a estar bastante próxima a la víscera o próximo a la víscera. Luego vamos a detallar más adelante, pues aquí no se ve muy bien, la distribución de los nervios craneales. Su control parasimpático. Y es que aquí no está muy bueno el esquema porque me está diciendo de que la neurona preganglionar es como más corta que la postganglionar y realmente es al revés aquí. Lo que sí vamos a destacar es la función del vago. El vago es un nervio que es bastante conocido precisamente por su función parasimpática, pues el nervio vago que se desprende desde el bulbo raquídeo del tronco encefálico tiene fibras autónomas parasimpáticas, las cuales van a terminar llegando a distintas vísceras. Por ejemplo, a nivel del corazón, es el nervio vago el que hace que se disminuya la frecuencia cardíaca. A nivel pulmonar, resulta que genera una broncoconstricción, mientras que el sistema nervioso simpático lo que generaba era una broncodilatación. Y esto, me detengo aquí, es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de los receptores. Y es que un neurotransmisor, por ejemplo, la noradrenalina, por lo general, genera vasoconstricción, por lo general, ¿verdad? La gran mayoría de veces. Sin embargo, a nivel del músculo cardíaco, puede llegar a tener un efecto distinto. A nivel de los vasos sanguíneos, pues termina generando vasodilatación a nivel del músculo cardíaco con la finalidad de que aumente la fuerza de contracción. Esto en el sistema nervioso simpático, repito. Entonces, esto va a variar dependiendo de los receptores. Así como la acetilcolina tenía receptores muscarínicos y nicotínicos, la noradrenalina tiene receptores que se denominan adrenérgicos, que son los receptores beta, por ejemplo. Hay beta 1, hay beta 2. Muy bien, entonces vamos con el control parasimpático, porque ya me había desviado un poco con el sistema nervioso simpático. Solo me permiten un momento cargar la computadora. ¿Hasta aquí vamos bien? O si quieren, pues puedo dejar más claro algo. Bien. Gracias. Entonces, resulta de que a nivel del sistema nervioso parasimpático, en la porción craneal, los nervios craneales que desprenden sus fibras preganglionares y establecen sinapsis en sus ganglios, estos ganglios van a tener nombres específicos y van a tener también funciones específicas. En primer lugar, el nervio oculomotor desprende su fibra preganglionar hasta establecer sinapsis en el ganglio denominado ganglio ciliar. Ganglio ciliar asociado al tercer nervio craneal. Mientras que a nivel del noveno nervio craneal, que es el glosofaringio, va a establecer sinapsis a nivel del denominado ganglio óptico. Este ganglio óptico tiene la función de inervar luego una de las glándulas salivales. Esta es la parótida. Entonces, ganglio óptico asociado a fibras
parasimpáticas del glosofaringio, mientras que el tercer nervio craneal tiene fibras parasimpáticas asociadas al ganglio ciliar, mientras que el nervio facial va a estar asociado a dos ganglios. Va a estar asociado al ganglio parasimpático pterigopalatino o esfenopalatino y también al ganglio submandibular. Bien, entonces cada uno de estos va a tener efectos distintos, ¿no? En primer lugar vamos a tener el nervio oculomotor. El nervio oculomotor es el tercer par craneal e inerva la gran mayoría de los músculos extraoculares o también los músculos intrínsecos del ojo, tanto los extrínsecos como los intrínsecos. Los intrínsecos son, por ejemplo, el músculo ciliar, el cual, pues, lo que hace es generar esa, bueno, acomodación del cristalino. Lo que hace el nervio oculomotor en cuanto a sus fibras parasimpáticas es que establece sinapsis en el ganglio ciliar y lo que va a pues terminar generando es como un bueno, no agordamiento, sino como que se engruesa el cristalino con la finalidad de que nosotros pues podamos enfocar cualquier objeto desde cerca, por así decirlo. Pero también tiene efecto sobre el músculo esfínter de la pupila. Es decir, es el encargado de generar la contracción pupilar, o lo también denominado miosis, ¿sí? Mientras que el sistema nervioso simpático, el efecto que tiene sobre la pupila es la dilatación, ¿sí? Aumenta el diámetro pupilar. Ahora, eso en cuanto al oculomotor. En cuanto al efecto parasimpático del nervio facial, es que estimular tanto la glándula lagrimal, así como también las glándulas salivales, sublingual y submandibular. Nosotros necesitamos predominio parasimpático para que podamos secretar saliva, para que también podamos secretar lágrimas cuando lloramos, ¿no? O simplemente así, lagrimeo normal, con basal. Ahora, por el otro lado, vamos a tener el nervio glosofaringio, que es el noveno nervio craneal, el cual lleva su neurona preganglionar hasta la neurona postganglionar en el ganglio óptico hasta la glándula parótida, donde genera la salivación también. Glándula parótida es una glándula salival y pues ese es el efecto que tiene el glosofaringio. Y bueno, aquí tenemos el antes y el después, por así decirlo, del efecto que tienen cada uno de estos conjuntamente, cuando hay predominio de estos. Podemos observar que el oculomotor lo que hace es generar una contracción de la pupila y los demás, en primera instancia, el facial genera lagrimeo, secreción por parte de la glándula lagrimal, mientras que tanto el facial como el glosofaringio, por la inervación parasimpática de las glándulas, genera salivación. Y bueno, resulta de que, como les dije anteriormente, van a ver, pues, va a haber un antagonismo entre el sistema nervioso parasimpático y simpático. Esto pues tienen que manejarlo, las listas son bastante extensas a veces, dependiendo del libro que consulten, en cuanto a el efecto que tiene, ¿no? Como por ejemplo, algo que podemos hacer de comparación, no tan básico como el corazón, ¿verdad? Que se aumenta o se disminuye la frecuencia cardíaca en el predominio de cada una de las divisiones del sistema nervioso autónomo, puede ser, por ejemplo, la vejiga. Y resulta de que la vejiga tiene un músculo que se llama músculo detrusor de la vejiga. Es el encargado de generar la micción. Se contrae y pues nosotros así pues orinamos, ¿no? Ese músculo es controlado por fibras parasimpáticas, que son pues bueno, corresponden a la anatomía que ya mencionamos anteriormente. Ese es el control parasimpático. Sin embargo, esta vejiga también tiene un esfínter. Tiene un esfínter, el cual, así como todos los esfínteres, son controlados, o mejor dicho, se cierran cuando hay predominio del sistema nervioso simpático y se relajan cuando hay predominio del sistema nervioso parasimpático. Entonces aquí esto sí tienen que estudiarlo bien, cada uno por su cuenta, y dependiendo del texto que consulten, repito, van a tener que manejar
qué sucede en el predominio de cada uno de estos sistemas a nivel de cada uno de los órganos. ¿Hay alguna pregunta? No. Pues bien. Entonces, eso era con respecto al sistema nervioso autónomo. Esto sí tienen que manejarlo bien, lo que sucede a nivel de cada uno de los tejidos. Y bueno, nada, eso fue todo de mi parte. No sé si, bueno, ya no hay nada más que decir. Gracias. Gracias, Oscar. A la orden. Bueno, chicos, hasta hoy sería la primera parte del repaso. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Espero que les haya servido pues para cada uno de sus estudios. Recuerden que ya van a ir prácticamente a lo que sería el primer examen de neuroanatomía. No se estresen, no lo vean como algo imposible, por así decirlo. Si ustedes estudian bien y si pues le pusieron atención a los repasos, pues están cada vez más cerca de ese 100. Entonces, recordarles que mañana, martes, vamos a tener la segunda parte con los temas de filogenia, de generación neuronal, sinapsis e impulsos, neurotransmisores y receptores y efectores. Siempre sería a las 6 p.m., aquí siempre por Google Meet, y probablemente sería el mismo enlace, si no nosotros siempre unos minutitos antes les vamos a enviar el enlace. Entonces sería eso. Que pasen buena noche todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.